¿Es la primavera árabe materialización de los sueños o una fantasía imposible? Esta semana, eludiendo las habladurías, converso directamente con dos líderes revolucionarios. De Cairo, hablo con el escritor y activista Alaa Abdel Fattah. Lo detuvieron y le prohibieron viajar. Se ha convertido en el ícono de la revolución traicionada. Hoy, bajo mi arresto domiciliario, recibo a Nabil Rajab, director del Centro de Derechos Humanos de Bahrein y una de las figuras más importantes en la sublevación en Bahrein. Quiero preguntarles sobre las revoluciones en el Oriente Medio. ¿Han sido un éxito o un fracaso? ¿Reveladas o clandestinas? ¿Y qué les motiva a seguir arriesgando sus vidas? Alaa. Hola. ¿Me ves? Y aquí está Nabil de Bahrein. Sí, Nos preocupábamos por ti. me alegro de verles. Sí. Sí, está en libertad, pero no por mucho tiempo. Ninguno de nosotros ha estado en libertad demasiado tiempo, ¿eh? Quizás no. Pues, ¿qué pasó en las últimas semanas? Cuando te llamamos y te invitamos acá. Quiero decir, la última vez... Estabas en la cárcel. Bueno, quiero decir, sí. Me detuvieron por casi la mitad del día y el mes pasado me golpearon en la calle. Hace unos meses, unas personas enmascaradas de seguridad me secuestraron de mi casa. Me llevaron a un lugar desconocido esposado y con los ojos vendados. Me torturaron y después me devolvieron a casa. Cuando escribí en mi cuenta de Twitter que iba a encontrarme con Assange para hablar con él en la víspera de un programa de televisión, casi 100 policías rodearon mi casa, armados con metralletas, y se dieron cuenta de que no estaba allí. Luego pidieron a mi familia que me dijeran que tenía que presentarme ante el fiscal hoy a las 4. Bueno, estoy aquí. Pero estás aquí hoy a las 4. Estuve aquí y recibí el mensaje la noche pasada y creo, estoy acostumbrado a... ¿Qué vas a hacer? Voy a volver. Quiero decir, tengo que enfrentarme a eso. No es la primera vez, pero esto es la lucha. Esto es la libertad. Esto es la democracia por la que luchamos. Tiene su precio y debemos pagarlo. Y el precio puede ser muy caro. Como ya hemos pagado un precio caro en Bahrein. Y queremos pagar por estos cambios, por los que luchamos. Alaa, ¿dónde estás tú ahora? ¿Te han quitado las acusaciones? No. Todavía estoy esperando el juicio. El caso está bajo investigación. Me prohibieron viajar y me acusan de asesinatos, daño a la propiedad pública, principalmente a vehículos blindados de combate, de haber robado armas militares, de incitar a una asociación ilícita con propósitos de terrorismo. Así que me acusan de haber golpeado un par de pelotones, robado sus armas y asesinado a uno de ellos, un soldado. Te acusan de haber sido un niño muy travieso, ¿eh? Sí, y además un Superman. Puedo hacer cosas inverosímiles. Hacer frente a vehículos blindados solo, por mi propia cuenta, etcétera. Y tengo testigos. Los testigos de la acusación han declarado que estuve en dos lugares diferentes al mismo tiempo, pero todavía me están investigando. Así que obviamente soy capaz de mucho más. Tengo muchos superpoderes, lo que es bastante asombroso. Tengo una buena reputación en la ciudad y en la prisión. ¿Sabes? Cuando la gente va a prisión por haber robado autos, pero a mí me acusan de haber robado tanques. ¿Qué opinas? ¿Cómo resultará? No sé si están particularmente interesados en mí o simplemente en la idea de utilizar los juzgados como una herramienta contra los activistas, una herramienta legal. Porque no es suficiente poder golpearlos, no es bastante poder matar a la gente. De hecho, hasta cuando cometen asesinatos selectivos, creemos que son asesinatos selectivos. Los cometen contra personas sumamente importantes pero poco conocidas. Así que tienen problemas con nosotros, con el dilema de los activistas famosos, qué hacer con ellos, y creo que tratan de construir cierta legitimidad para usar los juzgados contra nosotros y siguen fracasando, pero están perdiendo el tiempo. Por eso mi caso sigue bajo investigación y por eso sigo siendo acusado. Tal vez finalmente conseguirán arruinar mi imagen. Están trabajando en eso, por ejemplo, me imputan estar a favor de los homosexuales, lo que también me gana buena reputación en la ciudad. ¿Cuál es la situación actual en Bahrein? Puedo decir que hay tres situaciones diferentes. En Túnez, la revolución ha terminado. El derrocamiento del régimen ha concluido. El sistema es completamente nuevo. Hombre, no.
No está terminado en Túnez, en absoluto. Después va a Egipto, que tiene una revolución a medio camino, no terminada todavía. El ejército y el sistema y el régimen siguen existiendo. Y después tenemos la revolución de Bahrein, que sigue existiendo y funcionando, y todavía no ha alcanzado nada. Pero la revolución aún está en proceso. Después de un año, todavía continúa. Muchas personas han muerto en términos porcentuales, mucho más que en Túnez y Egipto. Desgraciadamente, estamos en una región gobernada por familias, dictadores desde hace cientos de años, pero su poder radica en la riqueza, en el apoyo estadounidense, de los ejércitos que tienen y no en la legitimidad de la gente. No hay ninguna legitimidad democrática, pero esto es la realidad, que ellos están en el poder y no podemos cambiarlos, porque nadie quiere hablar de ellos. Alá, cuéntanos, ¿cómo está la situación en Egipto? Pues la cosa de los 18 días fue muy sorprendente. El que Mubarak se fuese tan rápido, el precio fue alto, pero pensábamos que iba a ser mucho más alto. Lo que pasa en Egipto ahora es que lo que esperábamos que sucediera, quiero decir, que todos pensábamos que la revolución iba a durar un año o aún más. Pues este año pasó sin Mubarak, pero en realidad con los militares. En un primer momento, la gente pensaba que los militares decidirían conservar su unidad y estatuto y no comprometerse defendiendo el régimen. Pero en realidad los militares son el núcleo del régimen, así que la revolución ahora es la revolución contra el gobierno de los militares. Los grupos revolucionarios en Bahrein y la gente que apoyó estas protestas en Bahrein, ¿están desilusionados? ¿Tienen mucho miedo de actuar? ¿Se sienten fracasados? ¿No están entusiasmados? ¿Quién impulsa el proceso? Todavía hay mucha gente. A mí no me sorprendería, o no debe sorprenderte al ver la mitad de la población de Bahrein saliendo a las calles a protestar. Sigue pasando. Esto no ha sucedido en ninguna de las revoluciones. Ninguna de las revoluciones de los últimos 50 años ha visto el 50% de la población en las calles protestando. Pero los puedes ver en Bahrein. Desgraciadamente, debido a los estándares dobles de muchos países y debido a la doble moral de muchas cadenas estatales, como Al Jazeera, Al Arabiya o cadenas europeas, no lo muestran, pero es la realidad. ¿Por qué Al Jazeera no muestra? Al Jazeera era positiva en Egipto, era positiva en Túnez. De hecho, Al Jazeera se convirtió en el signo emblemático de cualquier revolución en el mundo árabe, si es una revolución fidedigna o no. Si Al Jazeera cubre una revolución, es fidedigna. Pero en lo que se refiere a Bahrein, Al Jazeera se mantenía callada. Estoy hablando de Al Jazeera árabe, no de la inglesa. La inglesa es completamente diferente. Sí, la cadena inglesa estaba bien, ¿no? Hasta cierto punto, estaban bien. La árabe mantenía un silencio total. De hecho, en muchos ámbitos han tomado el partido del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos son de la misma familia regente y de la misma región. La democracia en Bahrein va a afectar a Qatar, va a afectar a Arabia Saudita, que posee la cadena televisiva Al Arabiya. ¿Y por qué los sauditas mandaron tropas a Bahrein? Por lo sucedido, esto es algo que todo el mundo debe hablar y condenar. Pero hemos visto la invasión de los sauditas en mi país en un silencio total. Ahora los mismos gobiernos mandan tropas a Libia a luchar contra el régimen. Y ahora están en contra de Assad de Siria, algo que tal vez deben hacer. Pero en la situación de Bahrein hubo silencio completo de los sauditas y las tropas. ¿Tenían miedo de que los activistas chiitas se mudaran a Arabia Saudita? No, porque los sauditas tienen mucha influencia en Estados Unidos, en Europa. Para los intereses de Estados Unidos, para los intereses de muchos países, para la venta de armas, para el flujo del petróleo, para los intereses mutuos que muchos países consideran más importantes que los derechos humanos en Bahrein. Por ejemplo, Estados Unidos pidió que los rusos no vendieran armas a Siria. Sin embargo, Estados Unidos vende armas a Bahrein. Ayer oí una declaración de un representante estadounidense del Consejo de Derechos Humanos que decía: no vamos a hablar sobre Bahrein en esta reunión, porque Bahrein está mejorando por sí mismo. Mientras estoy aquí hablando contigo, hace unas horas un hombre murió a causa del gas lacrimógeno.
La gente muere cada día. ¿Está Irán avivando las fuerzas revolucionarias? Esto es lo que dice el gobierno. Esto es lo que los estadounidenses tratan de inculcar, pero no tiene nada que ver con la revolución. Leí un mensaje mientras sucedían esas protestas en Bahrein hace unos 8 meses, y este mensaje estadounidense que publicamos decía que oficiales del gobierno de Bahrein llegaron a la embajada estadounidense y dijeron: mira, Irán está detrás de las exigencias de los derechos humanos en Bahrein. Está mandando dinero y armamento a la oposición bahreiní. Y el embajador de Estados Unidos, en su carta a Washington, dijo que no había evidencia de que sea verdad, pero lo siguen afirmando. Lo siguen afirmando, aunque nunca hubo ninguna evidencia de eso. Sí, igual que por lo menos un mensaje que era sobre mí, que uno de los agentes del gobierno va a la embajada de Estados Unidos y dijo que Nabil Rajab recibe fondos del gobierno iraní. Y los estadounidenses dicen al Departamento de Estado que no es verdad, que no tienen nada para comprobarlo, pero... ¿Crees que este temor acerca de Irán es la principal razón por la que Occidente no apoya? Estoy seguro que quieren que Bahrein sea estable porque la quinta flota está allí. Quieren que Bahrein esté muy quieto y estable. Los sauditas se enojaron mucho cuando perdieron a Ben Ali en Túnez y a Mubarak en Egipto. ¿Sabes que el rey saudita llamó a Obama y se pelearon? Y cuando se trata de Bahrein, la última cosa que los sauditas quieren ver allí es una revolución a unos kilómetros de su frontera, que significará un impacto negativo en Arabia Saudita. Por eso los sauditas mandaron tropas a Bahrein a participar en el aplastamiento, en la masacre, en la detención de la gente. Participaron en este aplastamiento sangriento con el silencio total de parte de la comunidad internacional. Sí, los sauditas no querían democracia. Sí, Qatar quiere promocionar democracia en Siria y a otras partes del mundo. Pero no quieren democracia de Qatar. Tienes que preguntar a tu gente, tienes que compartir el poder, tienes que compartir la riqueza, y aquellos gobiernos no van a dejar que esto suceda. Alá, seguramente recuerdas los días más sangrientos de la revolución egipcia. Joseph Biden, del Departamento de Estado, y Hillary Clinton propusieron la candidatura de Suleiman, jefe de la Oficina de Inteligencia de Egipto, para ser una especie de sucesor de Mubarak, como una figura de compromiso. Nosotros revelamos mucha información sobre él, su postura acerca de Israel, su relación con Estados Unidos, y que él era una especie de torturador en jefe. Entonces, justo después de eso se vio que Suleiman no iba a tener éxito. Y Hillary Clinton empezó a elogiar la revolución egipcia y a decir que las revoluciones en Egipto y en Túnez ocurrieron gracias a dos grandes empresas estadounidenses, Twitter y Facebook. Seguro que lo has oído muchas veces. Tienes que entender que en las revoluciones existe una batalla narrativa. Las revoluciones representan ideas mucho más que cadáveres en las calles, balas, etc. Y el aspecto crucial de esta batalla narrativa es tratar de reducir la revolución al nivel de los jóvenes del Facebook. Esto no significa que estos jóvenes no hayan desempeñado un importante papel en la revolución. Sí, lo hicieron, pero si destacas solo una parte de la revolución y afirmas que esta es la verdadera y que lo demás no existe, y después con el fin de aislar las fuerzas revolucionarias juegas con todo, juegas con la clase, con la cantidad de gente que quería usar la violencia para defenderse. Así que esos jóvenes de clase media acomodados con educación superior y bien relacionados a Internet jugaron un papel importante en la revolución. Y por razones muy tácticas, fueron símbolos de las revoluciones. Porque se necesitaba que todo el mundo amara la revolución egipcia. También había esa fiesta al estilo Woodstock, sin sexo ni drogas, pero maravillosa e inspiradora, a la vez muy real. Así era la fiesta en Tahrir.
Pero si cuentas la historia, es justo en esta plaza. Cuentas una historia acerca de esos jóvenes guapos, con educación, conectados a Internet, congregados en la Plaza Tahrir. Y así ignoras a los trabajadores, las batallas en las calles, ignoras cuánta violencia ha habido. No nos ateníamos a un guión que escribió la gente que no tenía nada que ver con la revolución. Así que Hillary no solo trataba de apalancar empresas estadounidenses, intentaba propulsar una narrativa diseñada para detener la revolución y asegurarse que no vaya más allá de Mubarak. Alaa, una vez escribiste, la plaza es una leyenda que dejará de existir si las familias de los mártires dejan de creer en ella. Nuestro sueño es una alternativa al régimen. Si lo abandonamos por unos debates realistas, racionales y comprometidos, desaparecerá. No hagan caso a los expertos y escuchen a los poetas, porque estamos en una revolución. Vayan con cuidado y láncense contra lo desconocido, porque es una revolución. Conmemoren a los mártires, porque entre las ideas, símbolos, historias y espectáculos, nada es real salvo su sangre, y nada está garantizado salvo su eternidad. Esta parte de la revolución egipcia, la plaza, ha terminado. Pero, ¿ha terminado el sueño? No se puede definir lo que es un sueño, pero seguro que no es la aburrida democracia representativa de Occidente, donde una nación se involucra en una guerra, como el Reino Unido hizo sin el consentimiento de su pueblo, donde elegir a un presidente que da esperanzas es casi lo mismo que elegir a uno que no las da, como ocurrió en Estados Unidos. Sabes, el sueño es lo que te hace trabajar de más. Julian, es una democracia que no da lugar a movimientos como Ocupa Wall Street o Ocupa Londres, y a protestas como en Grecia, y etcétera. Pero es mucho más fuerte y sigue vivo, pero no ha sido definido. No tenemos una teoría aún. Así que el sueño lo ves en esos momentos cuando te pones poético, como yo traté de ser en ese artículo. El sueño lo ves en los grafitis y por eso ha sido tan ligado a los mártires. Quiero decir, no los tratamos como a personas que han muerto, son inmortales. Y no es su sacrificio, sino que es cómo vemos su sacrificio y cómo hacemos vivir su memoria. Entonces rozamos el concepto de sueño, pero no puedo decir exactamente lo que es. En las batallas casi puedo tocarlo. Cuando luchamos contra la policía, siempre hay momentos de alto al fuego que no duran mucho, cuando la policía recarga las armas y deja de disparar, y nosotros dejamos de hacerlo también automáticamente. En esos momentos ves que la gente se sienta en círculos y hay hogueras por todas partes, porque, bueno, se usan cócteles Molotov o algo parecido. Entonces esas hogueras se convierten en hogueras amistosas, con la gente sentada alrededor. Y toman té, de repente los vendedores de la calle aparecen como de la nada, y la gente está sentada tomando té y cantando, etc. Es un estado posmoderno al que intentamos llegar, y no sabemos lo que es exactamente. Pero estamos teniendo una revolución, y no simplemente reformas ordinarias. Por eso no importa lo que quiera el gobierno estadounidense y lo que haga Al Jazeera, porque se trata de algo mucho más profundo. No sé si ganaremos esta vez, no sé si ganaremos alguna vez en esta vida, pero basta con que casi cada semana yo tenga la sensación de poder rozar ese sueño. ¿Nabil? Creo que a finales de 2012 con Bouazizi empezó un tsunami y creo que va a cambiar toda la región. Puede que en unos años toda la región sea diferente. Tenemos gobiernos locales inteligentes que se van a reformar a sí mismos muy rápidamente. Hay otros gobiernos que resisten el cambio y este tsunami los moverá de sus sitios. Los gobiernos en Estados Unidos y Europa
quienes habían construido las relaciones e intereses estratégicos comunes con los dictadores, creo que van a perder mucho. Los gobiernos, lo suficientemente listos como para construir relaciones con el pueblo en vez de dictadores, van a ganar. Cambios. Soy muy optimista. Creo que en nuestra región se producirán cambios positivos. En estos momentos, si estás en prisión o si estás secuestrado y te pegan, cuando estás totalmente aislado, cuando no tienes control del espacio físico, cuando no controlas tu cuerpo, cuando alguna otra persona lo controla y no estás en libertad en el sentido más fundamental de la palabra, ¿en qué piensas? ¿Cómo controlas tus sentimientos? ¿Cómo te ves a ti mismo en ese momento? Creo que si tienes una meta, si crees que tu objetivo es justo, si luchas, superarás esas dificultades. Sabes que estás luchando por el cambio. Es algo que ha estado ahí durante cientos de años y es difícil de cambiar. Así que para lograrlo, tienes que estar dispuesto a pagar un precio que incluso puede ser tu propia vida. Y estoy seguro de que esas personas que dirigen los movimientos en el mundo árabe son personas que desean conseguir esos cambios. Es la segunda vez que estoy detenido. En mi última batalla me enfrenté a un fiscal militar y me negué a reconocer la legitimidad del sistema judicial militar. Logramos la gran victoria y me enviaron al juez de la primera instancia, quien me mantuvo detenido. Y llegó un momento en que yo me sentía tan mal, casi me desmayaba. Quería salir y asistir al nacimiento de mi primer hijo, y no pude hacerlo. Me desmayé. Mi hijo nació, y 3 horas después mi familia logró enviarme fotos de él. Pero no importó. En ese momento no importó. Así que siempre ha sido una experiencia de estar rodeado de amor a un nivel muy personal, pero también de solidaridad. Tengo la suerte y el privilegio de que cuando me encarcelan, en el mundo hay solidaridad masiva que siempre tiene un carácter muy personal. ¿Sabías cómo te apoyaba la gente mientras estabas adentro? Sí, sobre todo gracias a las visitas de los familiares, así que no es un aislamiento que no pudiese superar. Incluso podría estar en la misma celda con criminales peligrosos. Pero si me privasen de las visitas, no sé cómo lo aguantaría. No se lo cuentes a ellos. Nabil, eres padre de 2 hijos. Sí, tengo 2. 2 hijos. ¿Les dirías a tus hijos ser como tú, activistas, y exponerse a ser secuestrados, encarcelados y golpeados? No lo sé, tengo que decir. Eso ocurrirá por sí solo. ¿Aprenderán tu ejemplo? Sí. Mi hijo y mi hija ahora encabezan estas protestas. Los recogí de la escuela porque estaban agobiados. De la misma escuela donde estudian los hijos de los miembros de las familias gobernantes. Y pagan un precio alto. Quizás más alto que yo. Porque estoy luchando y estoy preparado para la reacción. Pero ellos empezaron a crecer mirando la reacción por una razón que no conocían. Su casa ha sido asaltada en medianoche. Han visto cómo sacaron a su padre de la cama y lo golpearon ante sus ojos. Han utilizado gas lacrimógeno en su casa más de 20 veces durante el último año. Han visto cosas que niños normales nunca han visto en sus vidas, pero han aprendido mucho. Son más maduros para la edad que tienen. Cuando ellos... ¿Cuántos años tienen? Mi hija tiene 9 años y mi hijo acaba de cumplir 14. Solía participar conmigo en todas las protestas desde que tenía 5 años.
Y a mi hija nunca le ha gustado la política ni los derechos humanos. Pero desde que me secuestraron y me dieron una paliza enfrente de ella, se convirtió en una niña radical y activista. Y mi mujer también. Creo que todos en la familia somos activistas. Somos más de 1000 personas. ¿Todo el clan? Sí, la familia. Quiero decir, creo que ahora muchos de ellos son activistas. La revolución ha hecho activistas por toda la nación. Imagínate al gobierno de Bahrein deteniendo a periodistas, a organizaciones de derechos humanos para que no entren en el país. Pero la mayoría de la gente, los jóvenes, se hacen periodistas, activistas por los derechos humanos, usuarios de blogs en Internet. Ahora hay oportunidades en el mercado. Pues gracias a Dios y al gobierno de Bahrein, se creó un movimiento tan joven. Creo que nos vamos a beneficiar de él. Y todo el mundo árabe se va a beneficiar de sus revoluciones. Alá, tu hijo se criará en un nuevo Egipto. Tenía la misma idea de que ahora tengo que educar a mi hijo para que odie el fútbol, para que no le maten. Y después me acordé y le puse el nombre en honor a Khalid Said, víctima de las torturas de la policía. Era joven y murió en Alejandría 2 años antes de la revolución y no hizo nada. No hay manera de proteger a mi hijo. ¿Sabes? No tiene sentido criarlo y evitar que sea un activista o defensor del régimen o algo así. Eso no importa. Cuando hay represión, el carácter de la violencia es tan aleatorio que te va a afectar de todas formas. La injusticia es tan aleatoria que te va a afectar. No les puedes garantizar una buena vida a tus hijos hasta que se la garantices a cualquier otro niño. No está en mis manos. No puedo hacer nada.